Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Hola, buen día, profe. Buenos días, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan bien? Todo bien, dormido, profe. Dormidos a esta hora. Qué, qué placer, ¿no? Sí, el que puede, puede. Y son los efectos de la pandemia, ¿no? La verdad que sí. Que nos van, entre comillas, modificando el cotidiano. Porque si uno empieza a ver todo lo que hemos cambiado, más allá de esto, de la virtualidad en cuanto a la cercanía y que llegue a un docente a sus casas, nos ha cambiado en todo sentido, desde el punto de vista de cómo organizarnos los tiempos, estar presentes, si apago la cámara porque por ahí estoy todavía en no condiciones de vestimenta o estoy en la cama, o sea, son muchas cosas que hacen que se haya modificado, yo creo que para bien, ¿sí? Siempre he sido un ferviente postulante de todo lo que es moderna tecnología, si es aprovechada, es lo mejor que podemos tener, porque nosotros cuando éramos estudiantes no lo teníamos. Y esto permite, como les decía, contar con ese plus de estar todos presentes y que por ahí hasta inclusive, como ha pasado en otras cursadas, de que por ahí escribir en el chat implica mucho menos eh, una situación de preguntar que en clase cuando uno levanta la mano y está siendo observado por todos los compañeros. Pero bueno, son cosas que cada uno sacará, calculo, su evaluación y va de la mano de, bueno, si le sirve o no le sirve el tema del estudio y la continuidad en situaciones de virtualidad, más allá de que ahora, a partir de este cuatrimestre, ya ustedes tienen con el doctor Rodríguez Arauco la posibilidad de tener clase presencial, que no es la clase presencial típica, porque se reduce inclusive en horario, pero bueno, al menos tienen esa cuestión de académica mixta. Bueno, vamos a retomar un poquitito el tema de lo que es el pago y puntualmente hablando de aquello que hemos dejado y que va de la mano de lo que vamos a ver hoy. Nosotros habíamos planteado la figura del pago como esa figura clara y típica en donde uno entrega esa prestación, ese objeto, ¿sí? Cumple con eso que se comprometió. ¿Para qué? Para lograr la liberación propia. Esto es, si yo cumplo tal cual como estaba establecido, el que va a recibir, o sea, mi acreedor, no puede decirme, no, no, yo no quiero esto, quiero otra cosa. ¿Por qué? Porque primero que si fue establecido una convención, en un contrato, el contrato es ley para las partes. Por otro lado, el objeto del pago hace la propia esencia de lo que se tiene que entregar. Ya hemos hablado, ya hemos visto de la existencia de esos principios de pago que necesariamente rigen en toda relación jurídica obligacional, en lo que es el objeto del pago, ¿sí? Íntegro, idéntico, ¿sí? Que no haya fraude, que esté localizado, que sea temporalmente efectivizado, ¿sí? Que es hacia la puntualidad, ¿sí? Que esté expedito, es decir, que yo pueda disponer de la cosa para entregar. Bueno, a partir de ese panorama, nosotros empezamos a ver que existen, ¿sí? Diferentes efectos con relación al pago. Es decir, si yo pago me libero, claramente, pero me libero yo como deudor, deudor principal. Pero puede ser de que mi vínculo con el acreedor no sea que yo soy el único deudor. Yo puedo ser un codeudor. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, tengo aquí al lado a Abril González Santucho. Hola Abril, buen día. Eh, entonces, yo la tengo a Abril como codeudora conjuntamente conmigo.
y nuestro acreedor es el que tengo aquí al lado, Nicolás Amado. Entonces, yo voy y le digo, toma, Nicolás, yo te cumplo con la prestación de vida. La prestación que tanto Abril como yo tenemos que entregarte, te la entrego. ¿Qué hay? Hay liberación en cuanto a que ya Nicolás no nos va a poder reclamar más esta prestación, este objeto, esta cosa o esta actividad que nosotros tenemos que entregarle a él. Pero todavía puede llegar a estar vigente la situación con Abril. Es decir, mía con Abril. ¿Por qué? Porque yo aboné o yo entregué la cosa que hace que, por ejemplo, Abril, al ser codeudora, bueno, tenga que coparticiparme. ¿Sí? Este es un supuesto que no lo tienen que dejar aislado, tiene nombre específico, y esto lo van a ver específicamente en la segunda parte, cuando hablemos de obligaciones solidarias, tema realmente de excepción, digamos, en cuanto a la importancia de la materia. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando hablamos de pago y efecto liberador o liberatorio, es cuando paga el deudor. Yo soy el deudor, yo tengo la posibilidad de pagar, el acreedor no puede negarse a recibir, y al no poder negarse a recibir, yo me libero y esa obligación se terminó. Salvo, como yo les decía recién, si hubiera otros sujetos en donde siguen relaciones internas. Pero la obligación como tal se terminó. ¿Sí? Si nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta de algunas situaciones que por ahí son no atípicas, pero sí que vamos a empezar a escucharlas y a verlas en cuanto a qué produce el pago en sí. Nosotros sabemos que los efectos del pago, el pago tiene varios efectos. Tiene efectos principales, tiene efectos accesorios, tiene efectos incidentales. Ahora bien, dentro de los principales, ya el mismo artículo 880, a ustedes les va marcando el camino, diciendo, bueno, ¿el pago qué es? Implica necesariamente la extinción del crédito. Se extingue el crédito. Al no haber más crédito, no hay más acción tampoco para reclamar ese crédito. ¿Por qué? Porque se cumplió. Entonces, si se cumplió, el otro efecto principal es la liberación del deudor. Hasta ahí es digamos, el efecto principal del pago. Ahora bien, dentro de los efectos accesorios, nosotros vamos a ver que tanto los libros como el mismo código nos marca por separado, ya no en un solo artículo, sino en varios, ¿sí? La posibilidad de decir, ah, bueno, esto es lo que produce también el pago. Accesoriamente produce ¿qué? Y produce el reconocimiento, reconoce que la existencia de esa obligación, y así esto surge del artículo 733, tiene también un efecto accesorio, que es el efecto confirmatorio. Por el 394, confirmo yo, ¿sí?, que esta obligación existe y confirmo la continuidad en el cumplimiento de la obligación con el pago. ¿Sí? Por otro lado, tengo el efecto consolidatorio, cuando, por ejemplo, tengo el supuesto típico de, y yo dejé una seña para comprar tal cosa. Yo tengo el objeto bien delimitado. Sé lo que voy a comprar, sé lo que voy a adquirir. Pero no me alcanza hoy, o entre comillas, como vulgarmente se dice, lo reservo. En realidad la palabra es seña. Seño, para que no lo vendan, y que yo ya tenga el derecho a adquirirlo. ¿Sí? Ese efecto de la seña hace que sea luego, cuando uno paga, un efecto consolidatorio. Es decir, ya vimos, efecto del pago. Principal, extinción del crédito y liberación del deudor. Ahora bien, accesorio, reconocimiento de la deuda y reconocimiento de la obligación, que hace que si yo pago, aunque sea pague una cuota, yo estoy reconociendo que existe esa obligación. Y al reconocer que existe, ¿sí?, también el paso del tiempo, ¿sí?, no va operando en contra del acreedor que no va reclamando la obligación. ¿Por qué?
Porque yo con mi reconocimiento del pago de cuota a cuota a cuota, estoy ayudándolo, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Ayudándolo al acreedor a que él no pierda la acción civil. ¿Por qué? Porque yo estoy interrumpiendo lo que se llama la prescripción, es decir, estoy cortando que el paso del tiempo lo perjudique al acreedor, porque yo estoy reconociendo que soy deudor y pago mensualmente. ¿Sí? Les decía, efecto accesorio reconocimiento, el efecto confirmatorio, el efecto consolidatorio, y también hay un efecto en el 1061 que es el efecto interpretativo. Se interpreta que si hay pago, hay obligación. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los efectos incidentales, nos vamos a encontrar con cosas bastante interesantes. ¿Sí? Ejemplo, nosotros sabemos que ¿quién es el que paga? El que tiene el ius solvendi. Es decir, esa posibilidad cierta de cumplir y además que esa posibilidad no se encuentra obstaculizada por el acreedor que diga, no, vos no vas a cumplir, no te acepto el pago. Esa posibilidad de cumplir, ¿sí? Va de la mano de yo, deudor, que pago, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en donde no siempre el deudor paga. Y para ello se advierte que paga un tercero. Esos terceros que ya seguramente los van ya referenciando, es decir, el tercero interesado, es decir, aquel tercero que si no paga y no se le permite el pago, puede sufrir un detrimento, un perjuicio en su patrimonio. Bueno, paga el tercero, pero no paga el deudor. Al no pagar el deudor, ¿sí? El deudor se estaría beneficiando del pago hecho por ese tercero. ¿El tercero qué tiene? Tiene un derecho a accionar. ¿Accionar contra quién? Contra el deudor principal o el único deudor. ¿Por qué? Porque, insisto, si este tercero no pagaba y visto que el deudor principal tampoco pagaba, por ahí el bien que el tercero ofreció en garantía para que esa persona alquilara un departamento, se lo iban a ejecutar. O por ahí estaba constituido con una hipoteca, entonces le iban a hacer una ejecución hipotecaria, cuyo caso, ¿sí? El tercero paga. ¿Pero qué tiene? Tiene, en función del pago, un efecto que se llama efecto incidental, que es el reembolso o la acción de reembolso, que es la posibilidad de accionar contra el deudor principal por ese pago que realizó, ¿sí? A favor del deudor principal, pero que si no lo hacía, él se veía perjudicado. ¿Sí? Esta es la acción típica de reembolso. Ustedes tienen otra opción también. La opción de lo que se llama la repetición. Ustedes saben que hay un principio general en nuestro derecho que nos dice que cuando alguien paga mal, paga dos veces. ¿Sí? Ese pagar mal, ahora te contesto, Julieta, ese pagar mal implicaría que si yo pagué pero sin tomar los recaudos o pagué sabiendo que yo no estaba apto para pagar o podía haber previsto que ese pago podía ser errado, ¿sí? Tengo que pagar dos veces, es decir, pago eso, desembolso, y después pago la obligación principal o la obligación existente. ¿Qué significa, si lo traigo bien a lo que es el concepto llano del pagar dos veces? Significa que si yo desembolsé y entregué dinero por error, ¿sí? Por error en el sentido de que eso no me libera, sí o sí, para liberarme tengo que pagar y cumplir con aquello que yo estaba obligado. Entonces,
¿Esto qué me va a marcar? Ustedes fíjense, me va a marcar que cierto pago que es indebido, ¿sí?, me permite a mí la repetición. Esto está regulado en los artículos 1796, 97, 1798 y 1799. ¿Qué es? La posibilidad de decir, por ejemplo, yo pago, pero pagué indebidamente. ¿Por qué? Porque no correspondía ese pago, porque le pifié, por ejemplo. Imagínense que yo voy a pagar una deuda municipal. Y voy, pido el número de cuenta y pago. Pero yo no corroboré que el número de cuenta municipal, para la tasa de alumbrado municipal, o sea, la ARM y TSU, tasa de servicios urbanos, ¿sí?, no verifiqué que ese sea mi cuenta, pero la pagué porque la pedí en la municipalidad. Cuando miro, me doy cuenta que hay un pago que estoy haciendo a otra cuenta, que no es la que yo tenía que abonar. Eso me indica a mí que yo tengo, por un lado, desplacé patrimonio mío para una cuenta que no es mía. Entonces es un pago indebido, ¿sí? Por otro lado, si yo no pago con la cuenta, la deuda que se va generando en la cuenta mía, necesariamente esa cuenta me va a generar intereses y me pueden ejecutar. Entonces tengo que pagar. Ahí está el paga dos veces, ¿sí? Pero al pagar y cancelar esa obligación, yo también tengo la posibilidad de, mediante la vía de la repetición, acción de repetición, ¿sí?, recuperar todo aquello que indebidamente pagué. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Los efectos del pago son principales, accesorios e incidentales. Los principales, hemos dicho, la extinción del crédito, la liberación del deudor. Los accesorios, hemos dicho, el reconocimiento, el efecto consolidatorio, el efecto confirmatorio, el efecto interpretativo. Y los efectos incidentales, el reembolso, cuando paga un tercero, y la repetición, cuando hay un pago indebido. ¿Sí? También hay un efecto que hay veces que en los libros por ahí no está bien detallado y nos lleva a confusión, que es la figura del tercero indicado. Esto del tercero indicado viene de la historia, viene del derecho romano. Antes, cuando se establecía que, por ejemplo, yo soy acreedor y me tienen que pagar, pero yo por ahí estoy en campaña de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las partes? Establecían que haya un tercero, el tercero indicado, para recibir ese pago. ¿Sí? Al establecerlo, solamente el único que podía recibir ese pago era el tercero indicado. Si yo soy el acreedor y lo reclamo al deudor, el deudor me va a decir, lo lamento, hemos designado un tercero indicado. Bueno, esa figura pasó a lo largo del tiempo y hoy en día es posible, ¿sí?, establecerla. Ahora bien, cuando se designa un tercero indicado, ¿sí?, y ese tercero recibe la prestación debida, tiene que descargar, entre comillas, rendir cuentas y tiene que entregarle las cosas al verdadero acreedor, porque él es un tercero que fue indicado solo para recibir esa prestación. ¿Sí? Esto se llama un efecto incidental, restitución al acreedor de lo recibido. Entonces, ya ustedes, para que lo traten de sellar, dentro de los efectos incidentales tienen la acción de reembolso, cuando el pago es realizado por un tercero, la acción de repetición, cuando hay un pago indebido, o la acción de restitución al acreedor, cuando hay un tercero indicado, para que se le entregue lo recibido. ¿Sí? Ahora bien, a partir de ello, voy a volver un cachito para atrás para contestarle a Julieta. El codeudor sería una tercera parte, estamos hablando del ejemplo anterior. El codeudor es un deudor. El polo pasivo de la obligación
ustedes tienen dos polos, el polo activo, el acreedor, el polo pasivo, el deudor. Pero el deudor puede ser único o pueden ser varios. El codeudor no es una tercera parte. El codeudor es parte necesaria de ese lado pasivo. ¿Sí? Entonces, los codeudores responden hacia el acreedor, entregando ¿qué? La prestación debida. Ejemplo típico para que ustedes lo tengan como algo rápido. Muchas veces, dos partes se constituyen en deudoras de un acreedor, por ejemplo, para la entrega de un animal, un perrito, un caballo, una cabeza de ganado. ¿Sí? ¿Cómo la entrego? Tienen que ir las dos partes, los dos deudores integrantes de esa cabaña, por ejemplo, de ganado, para entregar, o de ese studbook donde está registrado ese caballo con el criadero para llevarle ese caballo al acreedor. No, lo entrega uno. ¿Sí? Se entiende que esa entrega, como no se puede dividir y fraccionar la cosa, esa entrega ya está cumplida con el pago. Lo que no significa que internamente esta obligación muera. ¿Por qué? Porque puede existir que yo sea acreedor, por ejemplo, en lo que es el vínculo entre los deudores, acreedor de un plus. ¿Y qué es acreedor de un plus? Es esto. Yo soy deudor y debo en función de la obligación que yo me vinculé con el acreedor. Pero nosotros sabemos que con mi codeudora, por ejemplo, con Abril, Abril soporta el 90% de las obligaciones y yo el 10%. ¿Por qué? Porque yo soy el socio, por ejemplo, capitalista y Abril es otro tipo de socia. ¿Sí? Eso internamente. ¿Qué hago? Si yo entrego el caballo, ¿sí? Estaría perdiendo. Yo, porque estaríamos como si fuera un 50 y un 50. ¿Sí? Las relaciones internas, esto lo van a ver bien en la segunda parte, las relaciones internas a ustedes les van a marcar cuánto es lo que responde realmente en lo interno cada uno. ¿Sí? Trato de no meterme porque si no es un tema que, como no manejan otros conceptos, se les puede llegar a complicar. Les voy a compartir a partir de ahora el tema de lo que es la prueba del pago. ¿Sí? A ver si lo podemos compartir ahora. ¿Están Profe, viendo? Sí, sí, Rosario. tengo una duda respecto a los terceros. Cuando el tercero Sí, es interesado, el acreedor está obligado a aceptar el pago. En cambio, cuando no es interesado, puede decidir si lo acepta o no. Así es. correcto, correcto. La diferencia entre uno y otro es que el interesado siempre puede pagar porque si no paga sufre un perjuicio en su patrimonio. El no interesado no sufre un perjuicio en su patrimonio. El no interesado, suponte que te tengo a vos, abajo mío, y más abajo a Sofía Herrera. Suponete que vos sos mi deudora, Rosario, y tenés que entregarme la suma de 10.000 pesos. Yo a Sofía no la conozco, salvo de acá de la facultad, y viene un día y me dice, mira, Dominón, te voy a pagar la deuda de Rosario. ¿Y vos quién sos, Sofía? Le digo yo como acreedor. Y yo soy una conocida de Rosario, pero ¿cuál es el vínculo? ¿Te autorizó Rosario? No, no me pagó, no me autorizó nada, vengo a pagar nada más. ¿A pagar qué? No, la deuda de Rosario. ¿Pero vos sufrís algún perjuicio en tu patrimonio? No, en realidad, bueno, yo me dedico, esto es lo usual, me dedico a ser prestamista, entonces yo pago las deudas de otros para después reclamarle intereses por lo pagado. Típica función del préstamo de dinero, del prestamista. ¿Sí? Como no sufre perjuicio Sofía en su patrimonio, porque nadie le va a ejecutar un bien ni nada por el estilo, ¿sí? Y porque aparte es una tercera ajena a la obligación y yo me puedo negar a recibirle el pago, ella es una tercera no interesada. Entonces,
salvo que yo acepte como tercera no interesada el pago para yo hacerme el dinero, por ejemplo, Sofía no tendría ninguna posibilidad de pagar, y menos aún de ir a lo que es el último tema de la clase de hoy, que es el pago por consignación. Porque el pago por consignación, que lo vamos a ver al terminar, es cuando yo no tengo otra opción de pagarle al acreedor por diferentes circunstancias que hacen que yo tenga que recurrir, por ejemplo, a la vía judicial como deudor, porque si no, pierdo yo porque se me empiezan a generar intereses. ¿Sí? Creo que ahí está más o menos respondida la pregunta, y retomo acá con prueba. Perfecto, gracias. No, al contrario. Profe, El tema de la prueba del pago, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que ahora se incorpora el tema de lo que es la parte probatoria. El pago no se presume. No hay posibilidad de pensar en que, no hay pago, si no está bien acreditado. ¿Por qué? Porque se debe probar. El tema está en, como les pongo acá, ¿quién prueba? Y la carga de la prueba va a depender de cómo está constituida la obligación. Si es una obligación de dar, entregar una cosa, o hacer una actividad, ¿sí? Prueba el deudor. ¿Por qué? Porque yo, deudor, puedo acreditar de la mejor manera que yo entregué o que yo hice esa actividad. ¿Sí? También el tercero que pagó porque podía hacerlo. Es decir, el tercero interesado, que es lo que hablábamos recién. Pero ¿qué ocurre? En las obligaciones de no hacer, el no hacer significa una abstención. Yo no tengo que hacer algo. Yo tengo que guardar silencio, no tengo que levantar una pared. Yo no tengo que. Es el no tengo que. Si yo tuviera que probar de que yo no lo hice, siendo deudor, entraría dentro de lo que es el concepto de prueba diabólica. Que es que casi yo no lo puedo ni probar. O sea, ¿cómo acredito yo que yo no hice esa actividad? Porque no la puedo probar, si en realidad no la hice. Bueno, previendo esto, el código, al incorporarlo, dice, en las obligaciones de no hacer, el que prueba es el acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor, por sus vías y medios, va a poder demostrarle al juez que efectivamente el deudor vulneró esa actuación pasiva que tenía que tener. Imagínense, ustedes saben que los abogados tenemos el secreto de confidencialidad con los clientes. ¿Sí? Y dentro de lo que es las reglas de decoro, de ética y ejercicio profesional, hay confidencialidad que hace que nosotros no podamos vulnerar diversas cuestiones que se nos confían en los asuntos que intervengamos. Fíjense lo que pasó en este caso conocido, lo pongo como mediático porque es hipermediático, el caso del actor D'Artés. Lo tienen presente. El actor que fue denunciado por situaciones de violencia de género y sexual con una actriz. Bueno, la abogada que intervino poco tiempo, pero en defensa de D'Artés, públicamente hace una manifestación renunciando al patrocinio, diciendo que no puede continuar el patrocinio con una persona que ha cometido esos actos. No dijo que se le imputa la comisión de esos actos, dijo que ha cometido. Con lo cual, ahí bien pudo infraccionar el silencio que tenía que guardar. Y por eso, el Colegio de Abogados de Capital Federal la condena a 1 año de no poder ejercer la abogacía. ¿Por qué? Porque vociferó en los medios algo que tenía que guardar confidencialidad. Y de última, ella podía haber dicho, por cuestiones de neto corte ético, personal, laboral, profesional, lo que sea, ¿sí? No continuó con la representación de tal persona. Y nada más. Pero ella fue más. Y al ir más, fue condenada. ¿Sí?
Esto a ustedes les va a marcar algo importante, ¿sí? El acreedor, en las obligaciones de no hacer, otro ejemplo. Si yo soy contratado para trabajar en la Coca-Cola y justo tengo un conocimiento de cierto componente de la receta de la Coca-Cola, cuando yo ingreso a la empresa, firmo el pacto de confidencialidad. Esa confidencialidad hace que yo deba guardar absolutamente secreto de todo aquello que pase por mí que sea relativo a la fórmula de la Coca-Cola. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, no trabajo más, voy a los medios y por una plata X o por ahí porque quiero ser estrella, digo, voy a decirle a todo el mundo uno de los elementos integrantes constitutivos de la Coca-Cola? Si lo digo, vulnero esa confidencialidad. Y si vulnero esa confidencialidad, la empresa, Coca-Cola, prueba simplemente, ¿sí?, que yo no me abstuve y que realicé esa conducta que yo no debía ni podía porque estaba obligado, ¿sí? Esto obviamente tiene alta incidencia en estas obligaciones, ¿sí? Porque si nosotros fuéramos al principio general, ¿quién prueba? Prueba quien alega. Entonces, en definitiva, es ¿quién alega que no cumplió? Y quien quiere condenar al que no cumplió. Por ende, el acreedor en la obligación de no hacer. ¿Sí? Cuestión importante que yo les marco acá. El probar el pago, o sea, la prueba del pago, implica varias cosas. Implica que, por un lado, ¿cómo pruebo yo que pagué? Y obviamente con un elemento sustancial. ¿Cuál es? El recibo de pago. Si yo tengo un recibo de pago que dice que Rosario me abonó a mí una suma tal, ¿sí? Rosario, ¿qué es? Está liberada de la obligación y yo no le puedo reclamar. ¿Por qué? Porque hay un recibo de pago. Y si le reclamara a Rosario la deuda, porque yo me quedé con el título, Rosario, oponiéndome ese recibo, hace que ella gane la acción y yo la pierda. Por otro lado, el pago implica necesariamente la demostración de que se cumple con el principio de integridad y de identidad en el objeto del pago. Esto de integridad y de identidad es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Es decir, el principio de integridad es que yo te pago todo. Y el principio de identidad que te pago lo mismo que fue lo que yo me comprometí. Esto hace que si yo pago, tengo recibo y el acreedor aceptó ese pago es perfecto, es pleno. Y al ser pleno, es extintivo de la obligación. ¿Por qué? Porque no hay reserva alguna. No dijo el acreedor, acepto esto, pero condicionado a que falta tanta suma de dinero en función de la deuda tal. O, por ejemplo, ustedes van a estudiarlo, que en materia de obligaciones dinerarias, el tema de si yo pago una deuda de dinero, valga la redundancia, y tiene intereses, y yo entrego, por ejemplo, tengo una deuda de 1.000 pesos más intereses, y entrego 1.000, y no entrego los intereses, y el acreedor acepta, el acreedor va a perder esos intereses, porque no hizo la reserva del reclamo de lo que estaba faltando, que era el accesorio. ¿Sí? Pero esto lo van a ver, obviamente, en la segunda parte, pero para ir viendo cómo opera la figura del pago. ¿Sí? Ahora bien, esto del recibo de pago, la prueba, ¿sí?, es esencial para que yo me pueda liberar. Entonces, ustedes van a ver acá, hay preguntitas que, como les dije en la clase pasada, yo les pongo como para que sean disparadoras
para las dudas también de ustedes. Esto es, si yo pago y no me da recibo el acreedor, ¿qué puede pasar? Claramente me puede reclamar nuevamente la deuda. Y si me reclama nuevamente la deuda, yo, deudor, no tengo forma de acreditar que le pague antes. ¿Por qué? Porque la forma de acreditar el pago es por vía documentada, con el recibo. Es decir, pagué mal y ahora lamentablemente tengo que pagar 2 veces. Pero me jorobó el acreedor y lo lamento. Vos actuaste, puede ser por desconocimiento o por confianza. Cualquiera de las dos cosas hacen que el principio general es que la confianza mata al hombre. ¿O no? Entonces, con ese principio general, ¿sí? Si no te da recibo de pago, lamentablemente no hay pago acreditado. Ahora bien, imagínense en esa deuda de dinero que yo les decía, bueno, yo soy acreedor el 1 de septiembre ahora de Sofía, cambiamos la figura, ¿sí? Pobre, te interrumpí la escritura. Sofía es deudora mía de esos 10.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo presté hace un año. El préstamo era por un año, 10.000 pesos más intereses. ¿Cuánto eran los intereses? 1.000 pesos en el año. Un regalo, una ganga a lo que soy. Es decir, me tiene que pagar 10.000 más 1.000. ¿Qué pasa si viene Sofía y me dice, mira, Domingo, hoy tengo 10.000, te pago, ¿sí? Pero no tengo el resto. Así que, ¿me podés expedir un recibo? Sí, cómo no, Sofía, pero vos me lo vas a pagar después. Sí, ningún problema. Le doy el recibo la suma de 10.000 en concepto de cancelación de la obligación. Ese recibo hace que yo, acreedor, pierda la posibilidad de reclamar los intereses. ¿Por qué? Porque no hice reserva de reclamarlos. Y por otro lado, si yo le reclamara a futuro a Sofía esos intereses, Sofía, oponiéndome el recibo de pago, va a ganar esa ejecución o ese reclamo y yo lo voy a perder. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que si la obligación no está cumplida en su totalidad, debe necesariamente hacerse reserva de lo que falta. Si no se hace Profe, reserva, el costo lo soporta el acreedor. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo se hace la reserva de los intereses? Esto sería así, mirá. Esto es bien de dinerarias, pero te lo voy a explicar fácilmente. El principio general es que primero se pagan los intereses y después el capital. ¿Por qué? Porque los accesorios siguen la suerte de lo principal. Los intereses son accesorios del capital. ¿Sí? Si vos cancelás lo principal, automáticamente se cae lo accesorio. Entonces no podés reclamar esos intereses. ¿Cómo lo marcás vos en un recibo o con una prueba? De la siguiente manera. Recibo la suma de 10.000 en concepto de pago de la obligación de 10.000 pesos más intereses, restando la suma de 1.000 pesos. Es decir, ahí estoy haciendo reserva de que faltan 1.000 y que no está liberado. ¿Por qué? Porque tranquilamente yo podría hacer otra cosa. Como el principio de integridad del pago hace que deba pagarse el todo, si yo quisiera no le acepto esos 10.000 a Sofía. Y la dejo absolutamente en mora. Y las consecuencias van a ser más graves para Sofía, porque no me cumplió absolutamente nada. Entonces, si vos aceptás parcialmente, sea porque te beneficia a vos como acreedora, por ejemplo, porque te viene bien que te entreguen aunque sea una parte para reutilizar ese dinero, o porque le haces una gauchada a la deudora o al deudor, ¿sí? Necesariamente dejen constancia de lo que se les debe. Si no, van a perder. Es lo mismo que cuando uno alquila. Y alquila, por ejemplo, viviendas para estudiantes. Ustedes saben que normalmente Mar del Plata es un
una zona que para los que no fuimos de Mar del Plata, nos convenía alquilar en temporada de estudio, del 1 de marzo al 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque no pagábamos los costos de la temporada, porque eran más altos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo pago un alquiler y lo pago incompleto, si a mí me da el recibo de pago, se entiende que si me da el recibo de pago, está completo el mes anterior y pierde el acreedor, o sea, el dueño de la casa o del departamento, ¿sí? Si hace reserva, dice no está cumplido o resta o adeuda, muchas veces ustedes ven cuando uno compra a cuenta, sea los vendedores personales, estos que uno compra ropa, por ejemplo, o cosas con recibos no oficiales, ¿sí? Independientemente de lo que es la cuestión del recibo oficial o no oficial, en función de la registración en AFIP, ¿sí? Muchas veces se pone, paga tanto, resta tanto. Siempre para tranquilidad de ustedes como deudores o de sus clientes el día de mañana, tienen que instar a que se indique qué es lo que se paga, cómo se paga y eventualmente qué es lo que resta, ¿sí? Porque ahí hace a la claridad de la situación. ¿Está? ¿Respondida? Sí, perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, ahora bien, ¿cómo puede ser el recibo? Yo les decía, puede ser un recibo normal, en un formulario normalito, esos que se compran en cualquier librería, o puede ser un recibo que se haga, por ejemplo, por un instrumento público. Cuando hay, por ejemplo, un préstamo de dinero con garantía hipotecaria, como la hipoteca es un derecho real que se registra y se hace por escritura pública, los recibos de pago usualmente se hacen también por escritura pública, sea recibo parcial o recibo final para cancelar esa hipoteca. Siempre, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es esto que yo les puse acá, 897, derecho a exigirlo. ¿Qué es el derecho a exigirlo? Sí o sí, el deudor tiene la posibilidad y el derecho de decirle al acreedor, si no me pagas, si no me das recibo, yo no te pago. Y el acreedor puede decir, bueno, no me pagues, total, vos vas a ser más deudora todavía o más deudor porque vas a entrar en mora con las consecuencias negativas que en tu patrimonio fija la ley. No. ¿Por qué? Porque en ciertas situaciones yo puedo, si el acreedor no me quiere dar, por ejemplo, recibo de pago, puedo ir y depositar esa suma de dinero por lo que se llama el trámite de consignación. Algo que les nombré al principio de la clase y que todavía no hemos llegado, pero se los marco para que ustedes vayan escuchándolo. Entonces, ya hemos visto de esta unidad, la clase pasada y esta, ¿sí? Las conceptualizaciones del pago, las consideraciones de cómo puede ser el pago en cuanto a la interpretación amplia, intermedia o estricta, ¿sí? El pago no como la posibilidad de solamente de cumplir obligaciones de dar sumas de dinero, pero sí, ahora viene el tema que es sustancial. ¿Qué pasa si yo soy acreedor de alguien? A ver, vamos a buscar a otra persona porque si no siempre pobres voy a los mismos. Lo encuentro a Ignacio, justo. Ignacio Walk. Bueno, con Ignacio tenemos un vínculo, ¿sí? De manera tal que Ignacio es deudor mío de varias obligaciones. ¿Sí? Hay ciertas obligaciones que están sometidas a cumplimiento mensual, hay otras obligaciones que están sometidas a cumplimiento anual, hay otras obligaciones que
que no tienen nada y vamos a tener que determinar el día de mañana, como dijimos en la clase pasada, bueno, cuándo me las paga, porque yo le dije que pague cuando mejorara de fortuna y no sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay varias deudas generadas entre las partes, ¿sí? Es necesario determinar por parte del deudor, generalmente, a qué obligación le voy a asignar el efecto cancelatorio del pago. Es decir, si yo tengo 3 deudas, o Ignacio tiene 3 deudas para conmigo, bueno, perfecto, viene y me dice, Dominoni, recibime que te voy a pagar 10.000 pesos. Perfecto. ¿10.000 pesos de qué? De la obligación que tengo con vos. Perfecto. ¿Pero de cuál? Porque tenemos 3. Esto, que yo se lo estoy diciendo así en este sentido casi absurdo, es que necesariamente se tiene que buscar lo que se llama la imputación. La imputación de pago, imputar, es señalar con el dedo, indicar a qué obligación Ignacio quiere afectar el pago para que ese pago sea cancelatorio o parcialmente cancelatorio de alguna deuda. ¿Se entiende? Esto es, si tiene 3 deudas, Ignacio, ¿qué quiere cancelar? Y quiere cancelar o la más vieja, que genera más deuda, o la que es más nueva, pero que tiene, por ejemplo, una hipoteca, o aquella que le genera mayores intereses. Entonces, ¿cómo se hace? Mediante la imputación. Ahora bien, fíjense, yo les pongo interrogantes que los va a ayudar a ustedes a comprender bien el tema cuando lo estudien efectivamente con el libro en mano y el código, obviamente. Para que nosotros podamos imputar, nosotros tenemos que saber a qué tipos de deuda vamos a referirnos. Porque no es lo mismo señalar una deuda que está vencida a una deuda que no está vencida. Esto que parece una obviedad, no lo es si yo se los explico de esta manera. Si Ignacio viene y me dice, toma, te pago esta deuda que venció el día 30 de agosto. Perfecto, yo le acepto, no hago reserva del interés por un día porque lo conozco a Ignacio, somos amigos, que esto que lo otro. Listo, el recibo de pago indica que Ignacio pagó y canceló la deuda que vencía el 30 de agosto. Perfecto. Pero ¿qué pasa si Ignacio dice, mira, te voy a pagar la deuda que vence el 5 de septiembre? Me está imputando, me está señalando con el dedo, ¿sí? Que lo que va a entregar, por ejemplo, el dinero que va a entregar, él quiere que se le impute o se le atribuya a esa deuda que vence el 5 de septiembre. ¿Cuál sería el problema acá que rápidamente ustedes pueden divisar? Que Profe, después te pasa. ¿Pagado el anterior? ¿Quién ¿Se da habló? por pagado el anterior? Alejandra, hablaste. Sí. No, porque son deudas diferentes. La deuda no es exigible. Porque no La venció. deuda no es exigible. ¿Por qué no es exigible? Porque no venció. Porque todavía no Está bien. venció. Porque no venció. Y recuerden algo. ¿Se acuerdan algo que vimos en la clase pasada? El plazo se entiende que está establecido para ambas partes. Yo no estoy obligado a aceptar antes el cumplimiento de una obligación. Si lo quiero aceptar, bienvenido sea, porque me hago de los pesitos antes. Pero si Ignacio quisiera pagarme la deuda del día 5 y encima liberarse de los intereses porque me lo está pagando 5 días antes, yo me puedo negar. Porque la deuda no es exigible y él tiene otras deudas. En cuyo caso, si no paga la otra deuda, también se hace responsable del no pago de la otra deuda. Es decir, todo para mal para Ignacio, salvo que yo aceptara de buena fe, ¿sí? Ese pago anticipado.
Sino, cuando hay un plazo establecido, ¿sí? No puede alguien imputar o atribuirle efecto cancelatorio con el pago a una deuda que no está vencida. ¿Sí? Dentro de esos interrogantes o las preguntas que les marco acá, yo les puse, bueno, ¿deudas de qué tipo? ¿Qué es lo que se imputa? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién va a ser el principal interesado en que se indique qué deuda es la que se está pagando? Obviamente, el deudor. Por ende, la legislación establece que la imputación, ¿sí? La hace el deudor, ¿sí? Cuando al tiempo de hacer el pago, ¿sí? Él indica que la está haciendo. Es decir, yo voy al domicilio de Ignacio, Ignacio me dice, te pago tal deuda, indico que pago tal deuda, te imputo esta suma a esta deuda, siguen las otras obligaciones o deudas que él tiene conmigo vigentes y corren la suerte independiente cada una, pero acá, ¿qué hizo? Yo, como único acreedor, ¿sí? En prestaciones de idéntica naturaleza, porque Ignacio me debe dinero en las tres, entonces me indica a cuál obligación le está señalando el efecto cancelatorio. ¿Sí? ¿En qué momento? Se los dije recién. Al momento del pagar. Es decir, cuando paga, él mismo está haciendo la elección. ¿Sí? Y siempre, en función de lo que dijo Nicolás Amado hace un ratito, siempre la imputación tiene que hacerse sobre una deuda que sea líquida, es decir, que esté expresamente determinada en monto y extensión, y además que tenga plazo vencido, porque si no, no va a ser expedita. ¿Sí? Es decir, sobre esta base, ustedes van a ver que el artículo 900, cuando habla de imputación de pago, y efectivamente cuando regula la imputación por parte del deudor, al final hace mención de lo que les dije yo en líneas generales respecto de cuando hay deuda, capital más intereses. En donde, si yo pago una suma de dinero en función para cancelar una deuda dineraria, ¿sí? Y yo imputo esas sumas al capital, ¿sí? No puedo imputarle al capital sin consentimiento propio del acreedor. ¿Por qué? Porque si el acreedor consciente pierde los intereses. Acá la historia es al revés de lo que yo les expliqué, pero para que vean que el resultado es exactamente el mismo. Pero lo hice la historia desde la inversa. ¿Sí? Ahora bien, supónganse que Ignacio, sigo usándote, Ignacio, perdón. Supónganse que Ignacio no hace la opción. ¿Quién la tiene que hacer? Y si él no me imputa, yo, cuando recibo ese dinero, puedo imputarlo. ¿Por qué? Porque él tenía la opción y era el principal interesado en imputar esa suma de dinero a una deuda determinada. No lo hizo, perdió la opción. Entonces la puedo hacer yo. Yo soy el acreedor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, Ignacio, me entregaste 10.000 pesos, bueno, imputo a la deuda que se encuentra vencida o a la cuota que se encuentra vencida. ¿Sí? Esa opción es la primera que tiene el acreedor. Y también puede ser, que ustedes lo van a ver en los libros y en el código, que cuando se cancelan todas o varias deudas, ¿sí? Lo que sobra, por ejemplo, yo cancelo la deuda que tengo de 10.000 pesos, entrego 15.000.
entrego 15.000. Yo no imputé. El acreedor mío imputa y dice, bueno, vos tenías una deuda vencida de 10.000 pesos. Perfecto. Imputo esa deuda, esa suma de 10.000 pesos al cumplimiento de esa deuda de 10.000 pesos, con lo cual está cancelada, se extinguió esa obligación. Pero quedan 5.000, porque vos me entregaste 15. Bueno, esos 5.000, ¿sí?, se puede aplicar a la cancelación parcial de otra. Es decir, esto sería una opción para aceptar pagos parciales. Y esto lo tienen en lo que sería el inciso segundo, en el inciso B del artículo 901, ¿sí?, que es dentro de lo que es la imputación del acreedor. Ahora bien, supónganse que en función de los vínculos de amistad y todo lo que tenemos con Ignacio, Ignacio no imputó. Cuando yo recibo, yo tampoco imputo. ¿Pero qué pasa? Recibí yo plata. Recibí una suma de dinero. ¿Cómo lo resuelvo este tema? Bueno, existe lo que se llama la imputación legal, lo que establece la ley, el código, ¿sí?, respecto de la situación anormal de el deudor o el acreedor no hayan imputado. Entonces, ¿qué presume y qué presupone? En primer lugar, que deuda es la que tiene que ser imputada con respecto a esas sumas de dinero que entregó Ignacio. Bueno, en primer lugar, siempre se debe imputar la obligación de plazo vencido y que sea más onerosa. ¿Para quién? Para Ignacio, porque es el deudor. ¿Sí? Y también, cuando las dos sean iguales en cuanto a lo que es la onerosidad, bueno, la posibilidad de que el pago se impute a prorrata. Esto que parece simple, no lo es tanto. Y presten atención, porque esto, al margen de que es un tema recontra de examen, ¿sí?, no se los estoy enseñando o diciendo por eso, sino para que lo tengan fijado para el día de mañana, ¿sí?, y entender la situación. Si yo les digo, bueno, a ver, Ignacio, Nicolás, Clara, que son quienes me están acompañando ahora con las preguntas en estos temas. Supónganse que Ignacio no imputó y yo no imputé. ¿Cómo determino yo cuál de las tres deudas que tiene Ignacio es la más onerosa para que se aplique el principio general de la ley que haga que tenga efecto cancelatorio la deuda más onerosa? ¿Qué tenemos que pensar o sobre qué tenemos que analizar? ¿Entienden lo que les estoy preguntando? Es decir, Ignacio es deudor mío en tres deudas. Bueno, ¿cómo determino yo cuál de esas tres deudas es la más onerosa? ¿Por los intereses? Por ejemplo, intereses. Porque ¿Qué más? si no me equivoco, no es sobre el valor de la deuda en sí. Correcto. ¿Qué más? En función de lo que vos dijiste, Ignacio, al final, no es a priori, no tiene relación directa con el valor de la deuda en sí. Tiene valor con lo que sea más gravoso, más doloroso al bolsillo y al patrimonio del deudor. Es decir, yo puedo tener una deuda de 10 pesos, literal, ¿eh? De hecho, una vez pasó, recuerdo, que en un proceso alguien presenta una deuda, ¿sí?, instrumentada, que era de 11.000 australes. Estamos hablando de una moneda que dejó de existir, ¿sí?, hace 30 años, más de 30 años. ¿Sí? Pero esos australes equivalían a 1,50 pesos cuando se hizo la conversión. O sea, la deuda no era nada. Lo que pasa es que esa deuda estaba garantizada con una hipoteca. Y es más gravosa. ¿Por qué?
Porque si no se cumple esa deuda, que es mínimo en cuanto a lo que es el monto de la propia deuda, ¿sí? Yo puedo ser ejecutado y perder la propiedad que tengo ahí, asegurando el cumplimiento de esa obligación. ¿Está? Entonces, profe, Sí. sería la deuda que una vez imputada beneficie más al deudor. Te voy a corregir en algo. Sería la deuda que una vez imputada. No. Sería la deuda que antes de imputar muestre claramente que esa es la más gravosa y más dolorosa para el deudor. Porque si no la cumple, o le genera más intereses, o le genera más deuda, o le genera la posibilidad de ser ejecutado judicialmente por hipoteca, prenda o que le rematen un vehículo. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener bien en claro. Porque muchas Profe, veces, cuando se habla de onerosidad, se plantea la situación de, bueno, es la deuda más costosa. La más costosa y, bueno, si tengo dos deudas, una de 5.000, otra de 10.000, y no la de 10.000. Y no siempre. Porque por ahí la de 10.000 fue efectuada hace un año y los intereses son de 20% anual, y la de 5.000 se hizo ahora y tiene intereses de 70% anual. Entonces, va a ser más dolorosa la de 5.000, que es monto menor, pero que tiene, ¿sí?, la gravedad, digamos, de lo grave, ¿sí?, de que si no se cumple va a atacar más el patrimonio de él. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, acá para finalizar, digamos, la parte de imputación, ustedes tienen las posibilidades de imputar son: ¿sonrío clara para la foto o no? No, es que le estoy sacando al PowerPoint. Sí, ya sé, ya sé. Ustedes siempre tienen en cuenta, entonces, que la imputación, la regla es, como una ABC, lo hace el deudor. Si no lo hace el deudor, lo hace el acreedor. Si no lo hace el acreedor, lo determina la ley. Y también, eventualmente, cuando yo imputo a capital, ¿sí?, primero va por ley a imputarse a los intereses, porque si se extingue lo principal, se extinguen los intereses, lo accesorio. Y ahí perjudica al acreedor, ¿sí? Salvo que el acreedor lo deje voluntariamente como regla, ¿sí? Y después se hace cargo de las consecuencias, ¿sí?, de que no le pague esos intereses o eso que está faltando. ¿Sí? Ahora bien, acá habíamos hablado de la onerosidad, cómo se determina, cómo podemos determinar la onerosidad, quién aprecia cuándo es más oneroso. Esto es lo que yo les pregunté antes, me adelanté a la filmina, para que no se centren en la filmina, sino que pensemos las posibilidades de respuesta. Y el segundo tema de clase es la consignación. Obviamente es un tema que lo dejo en puntos suspensivos para continuar la clase que viene, porque es un tema bastante largo. Pero ¿qué es el tema de la consignación? Para que se entienda el comienzo de la lectura y del estudio del tema. Lo importante acá es que el deudor no se vea perjudicado por actitudes propias del acreedor, que no quiere recibir el pago, por incertidumbres que hace que si paga y paga mal tenga que pagar dos veces. Por ejemplo, tengo dudas sobre si ese documento le corresponde a la persona que me lo está presentando para el cobro, o si fue robado. Entonces, con razón suficiente consigno, porque tengo dudas, porque yo a la persona que me viene a cobrar no lo conozco, ¿sí? O, por ejemplo, no sé a quién pagarle. Yo sabía que le tenía que pagar a Juan Gómez, pero Juan Gómez se murió. Entonces, ¿a quién le pago? Tiene 10 hijos. Si le pago a uno, el total, ¿es válido ese pago? Y tengo que ver las reglas de las obligaciones y además las reglas de las sucesiones, en función de quién es el administrador de la sucesión, quién está habilitado para recibir pagos. ¿Tengo que depositarlo en el juicio o tengo que eventualmente intimar a que me acepten? Y es todo un engorro.
Entonces, ante estas situaciones, en donde por causas ajenas a mí, que soy el deudor, yo no puedo cumplir, sea por acción o por omisión de la otra parte o por dudas respecto del cumplimiento, entonces, ¿qué hago? La prestación la deposito judicialmente. Inicio un proceso judicial que se llama consignación judicial. A diferencia de lo que es, que acá tienen judicial, extrajudicial, el código nuevo incorpora la posibilidad de hacer una consignación cuando es de sumas de dinero solamente en una escribanía. ¿Para qué? Para desjudicializar las causas, para que no haya tantas cargas de expedientes de consignación en los juzgados. El problema está en que, como está generado y como está regulado, el resultado no es tan positivo como el que querían o esperaban ver. ¿Sí? Esto lo dejo en puntos suspensivos porque es parte del abordaje de la clase que viene. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, miren, yo soy deudor y me quiero liberar. El efecto principal del pago es la liberación. Pero si yo no pago porque el acreedor no quiere aceptarme la suma de dinero, porque se ríe de mí o porque no estaba en el lugar indicado para recibir el pago, y si yo me quedo en el molde, hablando mal y pronto, ¿sí? Transcurridas las 24 horas del día de hoy, mañana ya soy deudor moroso y debo intereses por el no cumplimiento en día y hora tal cual como estaba establecido, que son las circunstancias de la obligación. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y inicio una demanda. Señor juez, tengo esta obligación. Mi acreedor es, a ver, vamos a buscar a Bianca de la Torre. Mi acreedora es Bianca. Bianca no me acepta el pago. O por ahí no está Bianca en el país. Pero si el tema que no esté no implica que yo me libere de los intereses que se generan si mañana no Bianca no recibió esa suma de dinero de la obligación. Entonces, señor juez, como Bianca no me recibe el pago, como estaba establecido que el pago era en su domicilio, y ante la duda cierta de que puedo entrar en mora, consigno judicialmente y deposito la suma que yo tenía que entregarle a Bianca a la orden del juzgado. ¿Cómo es esto? Lo que yo tenía que entregar, la plata, valga la redundancia, ¿no? El dinero que yo tenía que entregarle a Bianca, ahora lo deposito en el banco oficial, ¿sí? Si es en tribunales provincia de Buenos Aires, es Banco Provincia, y con esa constancia yo ya acredito que deposité y dejé a la orden del juez la suma que esta obligación que yo quería extinguir, que tenía para con Bianca, ¿sí? Está intentando ser cumplida. Si Bianca no se opone a lo largo del proceso, la sentencia va a hacer lugar a la consignación, tiene por cumplida la obligación, tiene por pagada la obligación y extinguida la obligación desde el momento que yo hice la consignación, porque la hice bien, desde el momento que inicié la demanda. Ahora bien, supónganse que yo tengo la deuda con Bianca y Bianca me dice, mira, vos me debes 10.000 más 500 de intereses. Y yo le digo, tengo 10.000. Bueno, no te los acepto, me dice Bianca. Bueno, ¿qué pasa? Si no me los acepta, pierdo yo, porque voy a generar deuda por los 10.000. Consigno judicialmente y consigno 10.000. Pero está mal consignado, porque no consigno capital más intereses. Si esto me lo observan en el juzgado o plantea Bianca la situación, ¿sí?, de esa consignación y que dice, está incompleta porque yo no estoy obligada a aceptar pagos parciales porque soy acreedora y está el principio de integridad. Yo tengo la opción de decir, ay, ahora sí, toma, deposito esa suma de dinero que me falta. Y el juez, si no hay otra oposición, va a hacer lugar a la consignación judicial y va a dar efecto cancelatorio a ese pago. Pero ya no desde el inicio de
del expediente, sino desde la sentencia. Es decir, fíjense, un expediente de consignación normalmente dura de 9 meses a 1 año y medio, normal. ¿Sí? Esos 9 meses a 1 año y medio generan intereses. Si yo consigno solamente lo justo y adecuado, y después no hay oposición, yo me libero. Pero si entrego no el total, sino que me falta algo, y después yo lo intento solucionar en el proceso, me pueden hacer lugar a la consignación, pero debo costear y soportar todos los gastos que se vayan generando hasta la fecha de la sentencia. Fíjense, ahí solamente les expliqué la parte de consignación de sumas de dinero. Hay mucho más. Piensen y léanlo, por eso yo se los marco acá. ¿Qué es lo que justifica el tema de la consignación, tanto judicial como extrajudicial? ¿Qué pasa si deposito todo o no en los diferentes ámbitos? El por qué y para qué lo hago, y cuál es la validez. Estas preguntas que les marco acá son las que a ustedes les va a servir para ese estudio del tema, o por lo menos de una lectura para una comprensión mejor para la clase que viene. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se ¿Sí? entendió todo. Sí, claro, todo bien. Bueno, con esto entonces damos por concluida la clase y nos vemos la próxima. La próxima vamos a hacer una síntesis bastante acotada de lo que es la consignación judicial para tocar algunos temas de la consignación extrajudicial para que ustedes la tengan en cuenta, porque es un instituto que al día de hoy rige, pero que bueno, como una colega escribana me lo hizo saber hace 2 años y vuelve a manifestármelo cada vez que me dice, la verdad, qué instituto raro este. Vos lo das en clase, no sé para qué lo das, porque yo tuve una sola y fue todo un bodrio. Bueno, son situaciones. Después vamos a ver por qué está diciendo eso la escribana. ¿Sí? Así que, bueno, chicos y chicas, nos vemos, si Dios quiere, dentro de una semanita. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Buena semana. Gracias, profe. Suerte. Chao, profe, gracias.